platicar, más que sermón, es una plática respecto a cómo hablamos. Se han hecho muchos temas respecto al hablar y se harían libros y se seguirán haciendo, porque nosotros como seres humanos de lo que hacemos mucho es hablar, ¿verdad? Hablar. Y el evangelio llega por el hablar, por el oír, y el oír la palabra. Somos seres que hablamos, que nos comunicamos a través de la boca, ¿sí? A través de los labios, a través de la lengua. Y por cierto, el apóstol Santiago dedica bastantes versículos a hablar de la lengua y nos dice que es un pequeño fuego, ¿verdad? Y que puede incendiar a toda la creación, ¿sí? Y me llama la atención que dice, porque con la lengua todos pecamos muchas veces. Me llama la atención esa frase que dice todos y muchos y muchas veces. Cuando dice todos, incluye a todos, menos al Señor. Él está fuera de todo esto. Pero todos ofendemos, todos, muchas veces. Y nos está hablando, por eso nuestro tema es: ¿y tú cómo hablas? Si alguien hiciera un estudio bíblico buscando cada versículo que se refiere a la boca, que se refiere a la lengua, o a los labios, o a las palabras, requeriría muchas horas. De hecho, no hay otro tema que ocupe más espacio en las Sagradas Escrituras que el hablar. El hablar. Es más, el hablar, cuando usamos bien y hablamos correctamente, pues traemos mucha bendición. Por ejemplo, Jesús dice que allá en muchos pasajes en Mateo 5, que se subió al monte y se sentó y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Él usó la lengua, él usó la boca, sí, pero para hablar solamente lo correcto. Cuando Dios le dio al hombre la habilidad de hablar con inteligencia, le dio a su vez su autoridad y su creatividad. Recuerdan que Dios es un Dios que tiene autoridad y que tiene creatividad. De tal manera que si ve Génesis, que es el libro de los orígenes, usted puede notar que dijo Dios: hágase la luz. ¡Pum! La luz fue hecha. Produzcan las semillas, las plantas. ¡Pum! Todo fue a través de la palabra poderosa, ¿sí? Creativa. Pero así como Dios le dio al ser humano, a nosotros, la habilidad de hablar, esto se nos puede voltear en contra si nosotros no usamos correctamente la lengua. Y quiero hablar, espero en Dios que nos dé tiempo, pero vamos a hablar 6 abusos que hacemos con nuestra boca. Hay muchos más. Estamos hablando solamente en el abuso de hablar, pero hay muchísimas cosas, como el abuso del alcohol, el abuso de las drogas, el abuso del tabaco, el abuso del sexo ilícito, hay muchas cosas que se pueden hacer con la boca, pero vamos a concentrarnos solamente en lo que concierne de el hablar. Número 1, las palabras que destruyen. Y vamos a Proverbios capítulo 8, versículo 13. Dice de esta manera, Proverbios 8:13: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia y el mal camino, y la boca perversa, dice el Señor, aborrezco. Una boca que habla perversidades, el Señor la aborrece de una manera tremenda, ¿sí? Y dice Proverbios capítulo 11, versículo
9. Proverbios 11, 9. El hipócrita con la boca daña a su prójimo, mas los justos son librados con la sabiduría. ¿Qué dice? El hipócrita con la boca daña a su prójimo. ¿De qué manera lo daña? Pues hablando cosas que no son ciertas. ¿Sí? Es un hipócrita. ¿Te acuerdas con Judas? ¿Sí? Y había quedado con los que iban a comprar a Jesús por 30 piezas de plata. Dice, al quien yo le dé el beso, ese es el que van a prender. Y llega con Jesús y le da un beso hipócritamente. ¿Sí? Y con ese beso entrega al maestro. ¿Sí? Por eso dice la palabra, el hipócrita con la boca daña a su prójimo. Con la boca dañamos cuando hablamos cosas que no son ciertas. ¿Sí? Y estamos diciéndole a las personas cosas que de antemano sabemos que no son ciertas. ¿Sí? Principalmente cuando viene la esposa o el hijo o el esposo, ¿y cómo me queda la corbata? ¿Y cómo me queda el vestido? ¿Cómo me queda este color? Y el otro dice, no, pues te ves bien guapa. Y se voltea y dice, qué guapa, ni qué guapa. Pero ¿por qué le dice? ¿Está dañando o no? Sí, y con la boca. Y dice Proverbios capítulo 12, versículo 18. Sí, Proverbios 12, 18. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Dice la Escritura que hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. En estos días, no sé si tú, pero creo que debemos aprovechar bien el tiempo, que son días más de confinamiento, son días de meditación. Espero que seas sincero y honesto con Dios como varón, como mujer, y que le digas a Dios en estos días, como le dijo David, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Examíname, oh Dios, y prueba mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de maldad, y guíame por camino recto. Espero en Dios que tengamos esa honestidad de decirle a Dios en estos días en qué debo de cambiar. Porque fíjate que los que nos dedicamos a la palabra no estamos exentos de cometer muchos errores, ¿sí? Y más cuando tratamos con muchas personas de diferentes edades, de diferente sexo, ¿sí? Se puede cometer errores. Y como dice Santiago, todos pecamos. Muchas veces, ¿con qué? Con la boca, con la lengua, con los labios, en la forma de hablar, en la forma de estarnos dirigiendo a las demás personas. Y dice Proverbios capítulo 15, versículo 1, Proverbios capítulo 15, versículo 1. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. ¿Cuántos pleitos nos podríamos ahorrar si tan solo habláramos de una manera correcta, de una manera blanda, de una manera educada? Y principalmente en el matrimonio, ¿no? Debemos saber reglas del matrimonio, varones y mujeres. Cuando alguien de los dos está enojado, no debemos provocar. Debemos contestar con cortesía y con respeto. Y muchas de las veces hasta es sabio mejor callar. ¿Sí? Porque si uno está alterado y le contesta a la otra persona con palabras fuertes, lo único que va a hacer va a ser echarle gasolina a la fogata.
¿Y qué pasa si le avientas gasolina? A ver, ¿no te vas a quemar tú? Sí, porque el chorro de gasolina que todavía no llega, te llega hacia ti. Y más si todavía tienes gasolina en lo que estás usando para la gasolina, o sea, te vas a quemar y puedes provocar pues algo más grave. Lo mismo pasa cuando nosotros en el matrimonio, en los hijos, en estos tiempos difíciles, hablamos de una manera áspera. La blanda palabra, ¿sí? La blanda respuesta quita la ira. Ves que llega el esposo todo enojado del trabajo porque pues no le pagaron bien o ganó poquito o el autobús lo dejó, no sé qué le pasó y llega enojado. Pues contéstale de una manera educada y vas a hacer que el esposo o la esposa, si es el caso de la mujer, se controle mejor. Usa la boca. Así es que entramos ya de lleno a los que son los 6 abusos de la boca. Vuelvo a repetir, hay muchos más abusos, pero vamos a hablar, si nos da tiempo, de estos 6. Y vamos con el primero: hablar demasiado. Hablar demasiado. Y dice en Proverbios capítulo 10, versículos 19, de esta manera: 10:19, en las muchas palabras no falta el pecado, ¿sí? Mas el que refrena sus labios es prudente. En las muchas palabras hay pecado. Tratemos de hablar lo indispensable, tratemos de medir nuestras palabras, y Pablo dice que vuestra palabra vaya con sazón, con sal. Sí, nuestra palabra tiene que estar adornada, lo que vayamos a hablar, ¿sí? Y no hablar demasiado. Y dice Eclesiastés, el libro de Eclesiastés capítulo 5, versículo 3. Vamos a Eclesiastés, está adelante. Eclesiastés capítulo 5, versículo 3. Porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. En la multitud de palabras. Vuelvo a repetir, hermanos, esto es sabiduría que Dios nos está regalando. En estos días, y lo reitero y lo repito, muchas de las veces hay que abstenernos del hablar mucho. Porque en el mucho hablar hay pecado. Una lengua inquieta señala un corazón inquieto. Muchas veces nosotros como cristianos metemos a veces la pata, se dice, ¿no? Por no saber cómo callarnos, por no saber cómo hablar, por no saber cómo medir las palabras. Es tiempo de medir las palabras, ¿sí? Porque podemos caer en el hablar demasiado, ¿sí? El que guarda su boca, guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. Proverbios 13:3. Vamos allá, Proverbios capítulo 13, versículo 3. El que guarda su boca, guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. Número 2, las vanas palabras también nos meten en problemas. Recuerda nuestro tema. ¿Y tú cómo hablas? ¿Cómo estás hablando en estos tiempos? ¿Sí? Las vanas palabras. Y dice Proverbios capítulo 14, versículos 23. Proverbios 14, 23. En toda labor hay fruto. Fíjate, mas las vanas palabras
de los labios empobrecen. Las vanas palabras. ¿Cuáles son las vanas palabras? Recuerda que hablamos al principio que Dios nos dio la creatividad y nos dio poder en las palabras. Nos hizo a su imagen. Y cuando usamos las palabras vanas, nos traen pobreza. No hay, no tengo, todo está caro, ¿para qué nací? Quiero morirme, ¿por qué no me voy de este mundo? En estos días mucho cristiano está entrando en esto de estar hablando palabras sin sentido, palabras vanas, pero que en el mundo espiritual tienen un efecto devastador. Entonces es muy importante frenar nuestros labios. Número 3, abuso que hacemos con la boca, los chismes. Los chismes. Dice Proverbios capítulo 6, versículo 19. Proverbios capítulo 6, versículos 19. El testigo falso que habla mentiras y que siembra discordias entre los hermanos. Está hablando de las cosas que abomina el Señor. El testigo falso que habla mentiras y que siembra discordia entre los hermanos. ¿Cómo se siembra la discordia? Por medio del chisme. Y a veces se ha caracterizado a la mujer que es dada al chisme, pero no se vayan con la finta, porque hay muchos hombres que les gusta muchísimo el chisme. Y una de las cosas que debemos ir aprendiendo nosotros es no entrometernos en la vida ajena. No se gana nada con estarse entrometiendo en matrimonios ajenos, en familias ajenas, en broncas ajenas. No tienes por qué estarte metiendo en problemas ajenos. Y si hablamos, tenemos que hablar cosas, dice, que edifican, dice Pablo, ¿verdad? Que debemos hablar cosas que edifican, la palabra necesaria de edificación, no las palabras que destruyen. Ya bastante tenemos con lo que estamos pasando como para que de remate se oigan los chismes. Número 4, nos podemos meter en problemas con la boca cuando la usamos para mentir. Las mentiras. Recuerda que no hay mentiras blancas, mentiras piadosas, no, todo a lo que falte a la verdad es una mentira y es un pecado que Dios lo castiga. Y es tan grande y tan fuerte que no debemos nosotros estar creyendo en eso que nos enseñaron antes que fuéramos cristianos, de las mentiras piadosas y las mentiras blancas. No, toda falta a la verdad es pecado y todo pecado es ajusticiado, trae consecuencias. La mentira, dice Proverbios capítulo 6, estamos meditando allá en las cosas que aborrece el Señor. En el capítulo 6, que es donde nos está hablando, ¿sí? Versículos 16, 17, ahí nos dice de esta manera, dice, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma, los ojos altivos, y de entre ellos está la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras. Dios abomina la mentira, al testigo falso, al que está usando de antemano, sabe que es mentira, pero lo sigue respaldando con sus palabras. Eso trae muchísimos problemas.
Número 5. Otra forma que usamos mal nuestra boca, lengua y labios es en la lisonja. ¿Qué es lisonja? Hablar cosas bonitas de una persona o a ella misma que no son reales, que no son verdades. Qué bien me caes. Y no es cierto, no te cae bien. Lo quiero mucho. No es cierto. Qué bien le queda la corbata. Y atrás se comienza a reír. Ese es lisonjear para obtener algún beneficio. En mi pueblo le dicen hacer la barba, pues. Y no debemos hacer así. Nosotros debemos ser claros. Y dice Proverbios 29:5. Proverbios capítulo 29, versículo 5. El hombre que lisonjea a su prójimo, red tiende delante de sus pasos. La persona que lisonjea a su prójimo se está tendiendo él mismo una red. Y tarde o temprano va a caer en esa red. ¿Cuál? En que también a ti te van a hacer lo mismo. La Biblia dice que debemos hablar verdad del uno con el otro. Y por último, otro problema que nos metemos con nuestra boca, la forma de hablar, son con las palabras de incredulidad. Las palabras de incredulidad, que en la crisis se nota mucho cuando se habla incredulidad. Dice Proverbios capítulo 6, versículo 2. Proverbios 6, ¿sí? Quiero llevarte a Proverbios 6, verso 2. Dice: te has enlazado en tu palabra a un extraño. Comienza diciendo: hijo mío, si salieres fiador por tu amigo, has empeñado tu palabra a un extraño. No debemos nosotros empeñar nuestras palabras. Y si las empeñamos, deben de ser palabras de fe, palabras del Señor. Por cierto, haciendo un paréntesis, Dios nos avisa que de fiador no debemos meternos, ni de aval de personas. ¿Cuánta gente se ha metido en problemas con sus palabras? Dice: sí, yo respondo por fulano. Ten cuidado cuando dices eso. Ten cuidado, porque al rato la persona a quien le hiciste el favor se desaparece y te deja con la deuda y te deja con el problema. ¿Sí? Es muy importante. Y dice Proverbios 18:21, un versículo muy conocido por todos. 18:21: la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Muy conocidos. ¿Cómo se usan las palabras de incredulidad? Pues está muy claro en el Antiguo Testamento. Hay una historia allá en el libro de Números capítulo 13, no lo busquen. La historia es así, la conocen todos ustedes. Se envían 12 espías, ¿verdad? Y 10 vienen hablando palabras de incredulidad. Y solamente 2 vienen hablando palabras de fe. Los incrédulos dijeron: no podemos entrar. ¿Y sabes qué pasó? Pues no pudieron, no entraron, porque fueron presos de sus palabras de incredulidad. En cambio, los que dijeron: sí podemos, entraron. O sea que hay poder en las palabras. No sé cómo estás manejando tu crisis económica o familiar en estos días,
Pero te invito a que no digas palabras negativas en tu hogar, a tus hijos, tu familia, tu esposa, tu esposo, tu negocio, tus finanzas, tu salud, tu cuerpo. Porque eso que estás pensando te va a venir. Eso que estás hablando, que estás diciendo. Y es el caso más claro de personas incrédulas que hablan y dicen, no podemos. Y no pudieron. La palabra nos dice en Filipenses, todo lo puedo en Cristo, ¿o no? Con Cristo todo lo podemos. Esta leve tribulación pronto saldremos. Vamos a salir. Que tus palabras traigan fe. ¿Te acuerdas la viuda que no tenía que comer más que un poquito de harina, de aceite y unas ramitas? Pero cuando creyó la palabra que le dijo el profeta, dice que la harina nunca se le escaseó y el aceite no menguó hasta que Jehová hizo llover sobre la faz de la tierra. Y la sostuvo toda la crisis por la palabra de fe que le había dado el profeta. Así es que Dios nos regala palabras de fe. Y yo te invito a que estemos de pie y que hagamos un pacto con nuestra lengua, que en estos días de crisis, en estos días de pruebas, que hablemos solamente las palabras necesarias de Dios. Y si no tenemos algo bueno que hablar, mejor que frenemos nuestra lengua. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por la palabra que nos has regalado, Señor. Una palabra de sabiduría. Pero es muy difícil controlar y manejar nuestra lengua. Y ya lo dijo Santiago, aún los barcos más grandes tienen un pequeño timón en donde son controlados, pero la lengua es un pequeño incendio, un mundo de maldad que no puede ser refrenada. Pero gracias, porque tenemos al Espíritu Santo y los frutos del Espíritu, que son dominio propio, que son templanza. Te pedimos, Padre, que en estos días de crisis que podamos frenar nuestra lengua y que hablemos solamente, como dice Filipenses 4, todo lo bueno, lo honesto, lo puro, lo amable, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, eso debemos hablar. Ayúdanos, Señor. Dile al Señor, te entrego mis pensamientos, te entrego mi boca, mi lengua, mis labios, y ayúdame a hablar solamente lo correcto y lo bueno y lo honesto. No quiero problemas en estos días. No quiero meterme en problemas que me pueda meter mi lengua, mi forma ligera de hablar. Quiero frenar mi lengua y quiero hablar lo correcto. Hablar tu palabra, cantarte, adorarte, predicarte y hablar lo bueno y lo honesto y palabra tuya. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dale un aplauso al Señor. Que Dios nos bendiga.